parte más sencilla, que es las gónadas masculinas, porque, o sea, no es por desmeritar a los varones en la parte gonadal, pero la función gonadal en el varón es bastante sencilla, bastante simple. Los estímulos, lo que inhibe, la secreción de testosterona, la parte de espermatogénesis, es bastante fácil, por decirlo de una manera, ¿ya? Mientras que las gónadas femeninas sí vamos a tener una característica un poquito más diferente o complicada desde el punto de vista inclusive desde la formación embriológica, es decir, hasta la formación final de las características sexuales y la diferencia que tenemos entre la formación, entre la ovogénesis y entre la espermatogénesis. Pues en una característica histológica la ovogénesis iba a representar un poquito más de complejidad, como supongo han debido aprender o en embrio o en histología o en alguno de estos. Pero la mujer y el varón desde un punto de vista gonadal sí necesitan estar en conexión debido a su característica de estimulación entre ambos, ¿ya? O sea, ¿qué significaba gonadal? ¿O de dónde venía el término? De la palabra griego y Griega y hebrea. hebrea. Uno significa familia y el otro significaba Semilla. semilla. Entonces, obviamente, pues para la función que creían hace miles, o bueno, hace mucho tiempo, que era hacer familia, obviamente necesitamos la parte del varón y de la mujer, ¿ya? O sea, lo demás en conceptos sociales y lo que ustedes quieran, eso me da igual porque estamos hablando de un concepto fisiológico. Así que en el concepto fisiológico sí necesitamos para una de las funciones primordiales, que va a ser hacer familia o tener semilla para tu árbol genealógico, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estos conceptos tenemos que hablar de la característica o diferenciación sexual en 3 puntos, que va a ser el sexo genético, el sexo gonadal y el sexo fenotípico. Como hay en un apartado de Guyton que habla sobre esto, hoy por hoy que estamos en una controversia o ampliar el conocimiento sobre cómo te sientes o cómo interpretas que te sientes, qué sé yo. Pero desde un punto de vista fisiológico, solamente tenemos que hablar de la diferenciación sexual en tres características, ¿ya? El sexo genético a través de la diferenciación con XY y XX, y para de contar. A partir de esto vamos a tener la característica de sexo gonadal. Para la formación de testículos, de la formación de los testículos tenemos la característica de formación de hormonas gonadales del varón y la parte de los ovarios en la mujer para la formación de hormonas gonadales femeninas. Y el sexo fenotípico, más que todo, va a estar relacionado con las características sexuales secundarias, ¿ya? Entonces, secundarias y primarias. Entonces, puede ser que en alguno de estos puntos tengamos alguna alteración. ¿Se puede alterar alguno? El sexo genético, el sexo gonadal. Sí se puede alterar. Por ejemplo, añadir a un sexo genético XY un XXY es una alteración que se llama Klinefelter, ¿ya? Entonces, sí puede haber variaciones, pero desde un punto de vista fisiológico, en teoría todo debería ir de la misma manera, ¿ya? En teoría. Pero la ovogénesis, que va a ser uno de los aspectos más importantes que vamos a tener, que supongo que lo han llevado en la parte de embriología o histología, desde la formación del folículo primordial hacia la formación del folículo primario, el folículo secundario, al folículo de Graf, que ya es uno de los aspectos más importantes que vamos a tener, hasta el proceso de ovulación del ovocito
Y acá nos vamos a dividir en dos, que va a ser la parte del óvulo sin fertilización y la parte del óvulo con fertilización, ¿ya? Si no tiene fertilización, lo que va a pasar es... ¿qué? La menstruación. Y si tiene fertilización, va a pasar a la implantación y el proceso del embarazo. Entonces, en estos dos conceptos, primero vamos a manejar ¿ya? Que va a ser el proceso sin fertilización, que ocurre en todas las damas, en un proceso específico de la vida, ¿ya? ¿Por qué repetido ahí? ¿Qué? El eje hipotálamo hipófisis glandular, que es muy importante, pues vamos a tener las neuronas del núcleo paraventricular que van a secretar dopamina, que actúan sobre los lactotropos, relacionado principalmente en el proceso de el óvulo con fertilización, ¿ya? Las neuronas del núcleo preóptico, que estas van a empezar a secretar hormona liberadora de gonadotropina, que actúan sobre las células gonadotropas, y las neuronas del núcleo supraóptico, que van a secretar hormona liberadora de gonadotropina también, ¿ya? Estos van a llegar a la adenohipófisis, los cuales van a actuar a nivel de los lactotropos con el núcleo paraventricular para la secreción de prolactina en el proceso de embarazo, mientras que a nivel de las células gonadotropas vamos a tener la característica de formación de hormona luteinizante y hormona foliculoestimulante, ¿ya? Que finalmente estas dos van a llegar a la zona gonadal, ¿ya? Por el cual, cuando ya vamos a hablar de la secreción, tenemos que hablar de dos tipos de células, las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces, las células de la teca, que estas van a estar relacionadas con la hormona luteinizante, van a tener su receptor, en la cual a través del proceso de segundo mensajero con la adenosín-ciclasa vamos a poder convertir el ATP en AMP cíclico, y a través del complejo enzimático separador de la cadena lateral vamos a tener el colesterol para convertirlo en pregnenolona, progesterona, 17-alfa progesterona, finalmente en aldosterona e inclusive la formación de testosterona, ¿ya? Pero ¿por qué la mujer necesita la formación de testosterona? ¿Por qué damas necesitan la formación de testosterona? Para tener músculo. En realidad, la formación de testosterona y la formación de aldosterona tenemos una relación directa con la célula de la granulosa, en la cual la testosterona y la aldosterona van a pasar a través de la membrana basal hacia la célula de la granulosa, en la cual para la formación de estrógenos como tal o estradiol vamos a necesitar de ambos. Entonces, cuando unimos la hormona foliculoestimulante hacia las células de la granulosa, va a ocurrir el mismo proceso a través de un proceso de segundo mensajero para la conversión de ATP en AMP cíclico, en la cual vamos a empezar la formación de aromatasa, ¿ya? Tenemos la formación de aromatasa, gracias a la aromatasa, podemos convertir la aldosterona en testosterona y estrona, y con la misma aromatasa hacer la conversión de la testosterona en estradiol, ¿ya? O sea, finalmente la conversión de estrógenos. Es decir, en la mujer sí es un poquito más complejo la formación de los estrógenos. Necesitamos los pasos como tal, a través de las células de la teca y a través de las células de la granulosa. Por el cual los efectos o las funciones que vamos a tener a través de los estrógenos van a ser a través del tejido óseo, endocrino, hepático y los órganos reproductivos. En la parte ósea tenemos un aumento del crecimiento mediante los osteoblastos. En la parte endocrina tenemos un aumento de respuestas de la progesterona. En la parte hepática aumenta los factores de coagulación, aumenta las proteínas de unión con esteroides, disminuye el colesterol total y el LDL y estimula el HDL. Los órganos reproductivos, aumenta el crecimiento uterino, aumenta el crecimiento vaginal y de las trompas de falopio, aumenta el crecimiento mamario, aumenta la secreción mucocervical y aumenta los receptores para la hormona luteinizante, las células de la granulosa.
Aquí hay algo interesante que supongo que han llevado en fisiología respiratoria. Ya llevó fisiología respiratoria, ¿no? Qué bien, qué buenos estudiantes. Entonces, no es parte de mi cátedra, por si acaso eso se lleva en Fisio 1. Entonces, la parte de formación de trombos o tromboembolia pulmonar en las damas van a tener un factor de riesgo asociado con ¿qué? ¿Cómo podrían incrementar los niveles de estrógenos en la mujer? Bien, cuando, por si acaso, damas, las que han tomado anticonceptivos orales, sobre todo los que son de día a día, dentro de las instrucciones o la posología que tiene, dentro de las instrucciones del fármaco, ahí dice que una de las contraindicaciones al momento de tomar los anticonceptivos orales es que no deberían consumir alcohol ni deberían fumar tabaco, ¿ya? ¿Por qué? Porque está relacionado que el consumo de alcohol y el consumo de tabaco es un factor que estimula la coagulación, ¿ya? En relación con la parte del consumo de estrógenos, pues vamos a tener un factor de riesgo muy alto para la formación de trombos como tal, ¿ya? Irónicamente, según las guías gringas, es muy poca la posibilidad de que les dé tromboembolia pulmonar a una dama por estos tres procesos, porque en teoría las personas entienden que no tienen que hacerlo, ¿ya? Pero en la realidad latinoamericana, ¿cuántos de los pacientes siguen consumiendo alcohol o siguen consumiendo tabaco a pesar de que están con fármacos? Casi en su totalidad, ¿ya? Porque lo primero que te preguntan cuando les das algún fármaco, y doctor, ¿puedo tomar? O sea, ¿puedo fumar todavía? Por si acaso, en relación a los fármacos, no deberías consumir alcohol ni tabaco porque puede alterar la función del fármaco, puede alterar o puede tener factores de riesgo asociados, como puede ser en la parte de anticonceptivos orales, ¿ya? Por ese motivo, en las mismas instrucciones te refiere que no deberías consumir, sobre todo en gran cantidad y en tiempo, porque la toma de anticonceptivos orales debería ser aproximadamente 1 año o hasta 2 años continuos. A partir de los 2 años tienen que tener un descanso de 1 año para la regulación hormonal. ¿Por qué? Porque alteras el eje hipotálamo hipófisis glandular. Entonces, para que todo vuelva a la normalidad, tienen que dejar de tomar anticonceptivos orales por lo menos 1 año, ¿ya? El año de descanso, dicen los ginecos. Deberían hacerlo por si acaso, pero como la principal razón para el anticonceptivo oral es pues evitar un embarazo, pídanle a su querida pareja pues que use un condón y ya. Varones no es tan difícil por si acaso, no es como manejar bicicleta, igual es fácil, pero bueno. Retroalimentación. En la parte de la retroalimentación vamos a tener toda la característica de formación de hormona liberadora de gonadotropina, hormona luteinizante, hormona folículo estimulante a través de la hipófisis, que llega a nivel de los ovarios con las células de la teca y las células de la granulosa, y entre mayor formación de estrógenos tengamos, pues vamos a tener la característica de reducir el estímulo hacia la parte del hipotálamo o hacia la parte de la hipófisis. Las progestinas también van a estar, o sea, la progesterona va a estar relacionado también para la formación, estimulación de formación de hormona liberadora de gonadotropina o inhibir a nivel hipotalámico o a nivel de la adenohipófisis. Mientras que del otro lado vamos a tener que las activinas son las únicas relacionadas para el estímulo de formación a nivel de la adenohipófisis para tener más formación de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y las inhibinas, tal cual dice su característica, pues vamos a tener la característica de inhibir la parte de formación a nivel de la adenohipófisis de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Están tan cansados.
Es viernes. Pero no tienen clase mañana. Sí hay. Mañana es otro día. Bueno, o sea, es viernes, normalmente debería estar más animado. Hay par. Ah, no. Hay ley seca, ¿verdad? Ajá. Ya, ¿para qué esperar el viernes? Pero eso que tiene que ver. No, los doctores no consumen alcohol. Los doctores somos estudiantes. Sí, hombre. Buen punto. Entonces, como uno de los aspectos más importantes en la mujer va a ser justamente el ciclo menstrual, dentro del ciclo menstrual vamos a tener tres características que va a ser la fase folicular, la fase de mitad de ciclo y la fase lútea. Dentro de estas tres vamos a tener diferentes características de liberación de distintas hormonas y su proceso de retroalimentación, ¿ya? En todas, hasta la formación de hormona folículo estimulante y hormona luteinizante va a ser exactamente igual, pero a partir de la estimulación ovárica vamos a ver que el proceso de retroalimentación es muy diferente, que ahora les voy a explicar y supongo que a ambos sexos, en el caso de ustedes, les va a importar esta información, ¿ya? En la fase folicular vamos a tener una gran cantidad de formación de estradiol, ¿ya? O estrógenos, como quieran decirle. Entonces, en la fase folicular vamos a empezar un proceso de inhibición hacia la parte de la adenohipófisis con la gran formación de estrógenos que tenemos. En la fase folicular vamos a tratar de reducir la cantidad de secreción de estrógenos como tal. En la fase de mitad de ciclo vamos a hacer todo lo contrario, tenemos mayor cantidad de formación de estrógenos, pero vamos a hacer un proceso de retroalimentación positiva, ¿ya? No es la manera correcta en realidad, pero la palabra correcta, pero vamos a estimular a tener mayor formación de estrógenos dentro de la mitad del ciclo. Y en la fase lútea vamos a tener mayor cantidad de formación de progesterona, ¿ya? En la cual esta sí va a tratar de hacer un proceso de inhibición en relación con todas las otras fases. Dicho de otra manera, antes, porque siempre me preguntan esto en esta parte, ¿cuáles serían las funciones de la progesterona? Vamos a tener tres funciones que va a ser a nivel de la mama, a nivel de los órganos reproductivos, a nivel de la temperatura. A nivel de la mama, un estímulo del desarrollo ovular, disminución de la producción de leche. A nivel de los órganos reproductivos, disminución del crecimiento endometrial, aumenta las secreciones endometriales y la secreción mucosa es mucho más espesa. Y a nivel de la temperatura, aumenta la temperatura interna, principalmente relacionado con un aumento del índice metabólico basal, ¿ya? Dicho esto, que es un poquito más gráfico, vamos a tener la fase menstrual, ¿ya? La fase menstrual, la fase proliferativa, la fase secretora. Y ahí arriba vamos a tener la fase folicular, la fase de mitad de ciclo y la fase lútea, ¿ya? Entonces, dentro de la fase folicular que teníamos mayor cantidad de secreción, ya, estrógenos. Y que esta va a tener un proceso de inhibición o estimulación. Inhibición. ¿Por qué? Porque dentro de esta fase vamos a empezar la parte de formación de los óvulos como tal, ¿ya? O de los óvulos como tal, a través de la formación del ovocito primario, los folículos en desarrollo, hasta formar el folículo de Draft. Cuando ya tenemos la parte de mitad de ciclo, que acá sí necesitamos un gran estímulo hormonal, como va a ser la parte de los estrógenos, vamos a tener un aumento de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Si bien vamos a tener un estímulo también, pues no vamos a necesitar tanto, porque vamos a empezar a tener la parte de formación de androstenediona y la parte de formación de testosterona. A partir de estos dos vamos a tener mayor cantidad de estrógenos como tal, ¿ya? Por el cual el estradiol se va a ir por los cielos a la mitad de ciclo. Una vez pasamos a la fase lútea, relacionado ya después del proceso de ovulación, en la cual no ha habido fertilización, no se olviden esa parte, no ha habido fertilización,
pues vamos a tener la característica en la cual se convierte en un cuerpo lúteo y finalmente vamos a empezar de cero con la fase de menstruación, ¿ya? Entonces, damas, esto es lo que ocurre constantemente mientras dure su etapa de fase de menstruación, desde que ha iniciado, no sé, entre sus 15 a 18 años, hasta que o se embaracen o que lleguen a la menopausia, ¿ya? Esa es la diferencia que vamos a tener entre el varón y la mujer, que a diferencia del varón, ¿qué ocurre con la espermatogénesis? Va a ir en disminución mediante vayan incrementando su edad, pero llega a cero. No. Es decir, un varón con 100 años puede seguir teniendo familia siempre y cuando pues, a una dama que todavía está en los procesos de formación y ovulación, ¿ya? En cambio, la dama es un poquito diferente porque la menopausia puede ocurrir entre los 35 hasta los 42 años aproximadamente, en la cual vamos a empezar a dejar de no producir hormonas como tal, sino se disminuyen, y a través de la disminución de los estrógenos empezamos a dejar de hacer el proceso de ovulación y ya no existe el proceso de menstruación como tal, ¿ya? Por el cual hasta cierta edad van a tener la característica de embarazo en las damas en cuestión, ¿ya? Lo cual, según el Guyton, pues en teoría es bastante injusto que unos puedan hasta que mueran y las otras personas no, ¿ya? Pero, ¿por qué varones, ahora yo les pregunto esto, ¿por qué sería importante entender esto como tal? ¿Por qué les conviene entender esto a ustedes? Si dicen algo tonto, me voy a reír de sus caras. Pero no digas algo tonto, ¿no? Estúpido. Ya, no está mal. ¿Qué más? Yo dije que solo de los varones me voy a reír porque siempre dicen alguna estupidez machista. Ah, no. Ya, como pueden ver, ahora ustedes que ya han visto las dos características de secreción hormonal, en el varón no altera en su función en grandes características porque se va a mantener entre 4 a 6 miligramos de cilindro la cantidad de testosterona. Si va bajando, digamos, un poquito menos de 4, ¿qué es lo que le va a pasar en el varón? En el varón, cuando disminuye su testosterona. Disminución del líbido, va a empezar a engordar un poquito más, va a empezar a ganar menos masa muscular, etcétera, etcétera, porque lo del vello facial o de la voz no va a cambiar a menos que estemos hablando de alguien adolescente, ¿no ve? Pero ya ustedes, ustedes ya están viejos, ya ha pasado su tiempo, ya están entrando o posiblemente entren a quinto semestre, ya están a la mitad de la carrera, por el cual pues no van a tener cambios muy severos, ¿no? En tema de la testosterona. Entonces, eso significa, o si aumenta la testosterona, igual llegan los cambios. Mayor estímulo de líbido, mayor masa muscular, más lipólisis, disminución de la gluconeogénesis, cosas fisiológicas que podemos cambiar igual a través de otras hormonas, como la tiroides, como el cortisol, etcétera, etcétera. Pero en la parte de la mujer es muy distinto. ¿En qué sentido? En la cual un aumento desmedido de las hormonas en la fase folicular, en la mitad del ciclo o en la fase lútea, va a alterar a la fase menstrual, a la fase proliferativa y a la fase secretora, ¿ya? Por el cual, puede responder cualquiera de los dos, ¿qué cosas podría alterar el aumento o la disminución de secreción de estrógenos? O sea, formación de estrógenos. Supongo que las damas me van a responder más rápido, pero me da más curiosidad que respondan los varones. ¿Qué puede alterar
cantidad de formación de estrógenos hacia arriba o hacia abajo. El consumo de la. Bueno, nosotros usamos la pastilla de emergencia, es como una bomba hormonal. Bien. El uso de pastilla de emergencia, que más adelante lo tenemos para explicar, pero ya les adelanto que no se debería utilizar más que una vez al año, por si acaso. En el peor de los casos es 2 veces al año. Se llama pastilla de emergencia por un buen motivo, por si acaso. Cuando ya utilizas más allá de 2 veces al año, la efectividad se va perdiendo y la bomba hormonal que altera a la mujer, pues la cantidad de secreción de estradiol y la cantidad de secreción de progesterona empieza a hacer muchos cambios. ¿Qué más? El exceso de cortisol también. Qué bien. A diferencia del varón, que el cortisol puede disminuir solamente los niveles de testosterona, pero no a niveles sumamente graves. En cambio, en la mujer, la cantidad de secreción de cortisol, cuando hay demasiada concentración de cortisol, altera principalmente la fase proliferativa y la fase secretora, en la cual, en la fase proliferativa, que no deberíamos tener un aumento en cantidad muy considerable de estrógenos, porque recién vamos a llegar a la mitad del ciclo, esta sí se incrementa y empieza cambios muy importantes, porque como si fuera una montaña rusa, esto va a empezar a aumentar, se va a mantener o inclusive puede incrementarse a la mitad del ciclo, y el descenso de los estrógenos y el aumento de la progesterona también se va a alterar, por el cual a la fase menstrual va a empezar a cambiar. ¿En qué sentido? Empieza a alterar el ciclo menstrual o la menstruación dicho de manera correcta, con el tiempo y la cantidad, es decir, qué sé yo, su ciclo menstrual de una mujer X es 3 a 4 días. La cantidad de aumento de cortisol puede alterarlo hacia arriba o puede alterarlo hacia abajo, en la cual ahora le dure 2 días, ahora le dure 4 o 5 días. En cantidad, en flujo me refiero, igual que ahora el flujo sea mayor, que ahora el flujo sea menor, y lo más importante, el dolor, ¿ya? Incrementa el dolor cuando tienen un estímulo constante de la hormona cortisol, ¿ya? Por ese motivo, ¿cuáles son los estímulos de la hormona cortisol? Tenemos 3. ¿Cuáles? Bien, estrés físico, es decir, damas cuando tengan procesos quirúrgicos, traumatismos y demás, pues también tiene la característica de alterar la parte del ciclo menstrual, ¿verdad? El ejercicio sí es una de nuestras herramientas más importantes para regular justamente los niveles de concentración de cortisol, ¿verdad? Por el cual, como en medicina del deporte manejamos, todas deberían hacer actividad física, ¿verdad? Todas, sobre todo en la característica de regulación hormonal, gonadal. ¿Qué otros estímulos tenemos? Estrés químico. En la mujer sí es un poquito más importante ver el tema de la hipoglucemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los procesos hipoglucémicos pueden ser un factor de estimulación a través de la liberación de hormona cortisol, por el cual sí hay que determinar en las mujeres cuáles son aptas para hacer ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque si todas hacen ayuno intermitente, en algunas va a empezar a incrementar la cantidad de secreción de hormona cortisol y va a empezar a alterar la fase menstrual, y en otras no, ¿ya? Por eso hay que considerar no solamente con la característica de perder peso, sino también de la fase de hormonas como tal, ¿ya? Y finalmente, ¿cuál es el último? Bien, eso significa, damas y caballeros, que tú como caballero, cuando empiezas a hacer putear a tu querida dama, sea tu mamá, tu hermana, tu pareja, tu amante o quien sea, pues evidentemente, y hagan la prueba damas, que en una encuesta, lo hicieron un trabajo de investigación, lo hicieron algunas de mis ratas de más arriba, cuando tienen mes, o sea, digamos este mes de marzo que ya está por finalizarse,
supongamos que su ciclo menstrual es entre el 25 y el 28, si ha tenido todo el mes de marzo que, no sé, has reprobado todos tus examencitos de fisiología en todo el mes, tu pareja te hace putear porque sale cada fin de semana y apaga su celular, tu papá y tu mamá te reclaman por qué no estás estudiando y estás reprobando tu materia, pero según tú no es tu culpa, y encima tus compañeros te hacen putear porque, no sé, por algo te harán putear tus compañeros. Versus, supongamos que ha sido un mes maravilloso, ¿ya? Has aprobado tus examencitos, tu pareja no te engaña, no sé, tu paralelo no tu grupo de te ha demuestra lo hecho increíble, entonces tus compañeros no son un dolor de cabeza y tu familia te ha recibido con tu comida favorita en 2 o 3 ocasiones. Entonces, cuando hay una disminución de la cantidad de cortisol, sí está demostrado que hay una disminución del dolor, ¿ya? Por eso, relacionado con la fisiología del amor, cuando están en la fase de enamoramiento, las damas es mucho más notorio que en el varón. ¿Por qué? Porque el ciclo menstrual empieza a cambiar, ¿ya? Es decir, no hay tanto dolor por la cantidad de secreción de dopamina, de serotonina, versus cuando están ya en la fase final del enamoramiento, ¿no ve? Cuando tu pareja solo de verlo ya empiezas a putear. Entonces, ahí, en esos momentos, altera la cantidad de secreción gonadal, ¿ya? ¿Eso pasa en el varón? No, no pasa en el varón. En el varón es muy distinto. En cambio, en la dama sí cambia la parte de la menstruación, por el cual el mensaje que yo doy cada vez que avanzamos esto, o cada vez que avanzo con mis estudiantes varones, reconsideren el hecho de ser un dolor de cabeza para las damas a su alrededor, a las damas que sí quieran, supongo, que esa es la premisa que manejan la mayoría de varones. A las damas en general pues no las hagan putear, porque hormonalmente hablando sí pueden alterar toda la parte del ciclo menstrual. Entre más fuerte sea la puteada o la causa por la cual hacen enojar a la dama en cuestión, pues más severa puede ser la alteración, ¿ya? Por el cual no lo hagan, ¿ya? O sea, compórtense como personas de bien. Si van a escoger ser personas, sean personas de bien y punto. En cambio, ustedes, si les hacen putear, no hay tantos cambios hormonales, por si acaso. ¿Cuál es el único cambio hormonal que van a tener siendo varón? Cortisol. En cambio, su testosterona no varía mucho. Eso sí es un examen clínico que se ha hecho, por si acaso. Para incrementar o disminuir su testosterona, sí tendrían que hacer actividad física relacionada con ejercicios de fuerza, ¿ya? Si son varones. Si son mujeres, hay muchas cosas que lo pueden alterar. Aparte de la parte que se altere a través del sexo opuesto, la nutrición sí es una de las características más importantes, principalmente relacionada con la mujer. ¿Por qué? La respuesta está igual acá, en fisiología. ¿Por qué la nutrición alteraría el ciclo menstrual? ¿Por la anemia? No, la anemia es, la característica de la mujer que tiene la anemia ferropénica, porque tienen pérdida sanguínea, entonces no es una característica nutricional, a menos que, no sé, coman hígado, como no sé quién come mucho hígado, pero qué asco. Licuado. No me gustan las tripas o vísceras. Para consumirlas, qué asco. Pero bueno, si a alguno les gusta, bien por ustedes. Grandes zonas o grandes fuentes de hierro. Si comen eso, buenísimo por ustedes, porque la cantidad de hierro que tienen, bien. Y seguramente a mí me falta hierro, pero prefiero vivir así. ¿Qué más? ¿Por qué nutricional? Puede ser por una mala alimentación. Ya, pero ¿por qué el aspecto nutricional importa tanto? Que tengan los cítricos, digamos, que pueden agregar la
Bueno, en teoría pueden hacer el experimento, antes lo hacíamos, pero el trastorno es muy severo, entonces ya no se hace el experimento en las damas. Si ustedes intentan en un mes comer al máximo de tolerancia que tienen de comida chatarra, así pollo en el almuerzo, su hamburguesa en la mañana, en la noche una salchipapa o una tucumana, y que estén picando papitas o que estén picando, no sé, lo que ustedes se les ocurra, de comida basura. Si hacen eso un mes, van a ver cómo su ciclo menstrual se va a alterar, versus al siguiente mes empiezan a comer de la manera más saludable posible, ¿ya? Que su piqueo sea, no sé, tomates cherry o frutillas, que al mediodía sea consumir algo muy equilibrado. Entonces, a través de los trastornos con la formación de colesterol, triglicéridos, etcétera, sí cambia el ciclo menstrual. Cuando comen de una manera nutricional no adecuada, también altera la fase menstrual, por si acaso, ¿ya? Entonces, como pueden ver, en las mujeres sí es un poquito mucho más complejo desde un punto de vista gonadal. En cambio, los varones son bastante sencillos, somos bastante sencillos. Si le regalan lo que sea damas al varón, le van a hacer feliz, por si acaso. Y si reclama, es que tal vez tiene muchos estrógenos. Me encanta esa broma. Entonces, eso ya es un resumen de las características que vamos a tener. Cierto, ya desfile. No escucho. Maldita sea. La característica de secreción de hormonas desde la parte de la adenopófisis, desde la parte de progesterona, los estrógenos y la inhibina, en la parte de la menstruación como tal, hasta la fase folicular, la mitad del ciclo y finalmente la fase luteal. Así debería verse un ciclo menstrual regular, ¿ya? Pero lastimosamente las damas sí sufren por múltiples causas. Ahora pueden ver que hay múltiples causas en las cuales les puede llevar a una alteración hormonal, ¿ya? Hay múltiples causas, desde la alimentación, la falta de conciliación de sueño, el estrés, de ahí alteraciones un poquito más específicas, la parte de alteraciones primarias, alteraciones secundarias, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de Lidia Constanzo nos refiere un poquito más de funciones relacionadas con la cantidad de las funciones de los estrógenos y las funciones de la progesterona, ¿ya? Lo coloco porque sí hay una relación un poquito más profunda, pero sigue manteniendo la parte fundamental, ¿ya? Incluso menciona más funciones que en el Guyton, lo cual me llama mucho la atención. Pero igual, ¿qué puede ocurrir dentro de las características tanto en el varón como en la mujer? El hipogonadismo. Tenemos que dividirlo en 3 etapas, que pueden ser durante el desarrollo fetal, que puede ser en la pubertad, que puede ser en la etapa adulta. Durante el desarrollo fetal puede empezar a producir un retraso en el crecimiento de los órganos sexuales externos, por el cual hay un caso medio famoso que creo que incluso hasta lo han vuelto serie, que sí tuvo alteraciones de la secreción de las hormonas gonadales, si no me equivoco, dentro de su característica fenotípica y gonadal, la mujer, y al no tener un desarrollo adecuado de los órganos sexuales externos, lo han empezado a estimular para la formación como un varón o viceversa, no me acuerdo bien. Entonces, al revés. Entonces, puede ocurrir estos procesos que sí son medio extraños, porque hay una alteración desde la etapa de formación, que lo vamos a ver en la parte de embarazo y lactancia, ¿ya? En la parte de la pubertad, eso es fácil porque ya lo hemos llevado en la parte del varón, que va a ser pubertad precoz y pubertad tardía. En la mujer también ocurre. Como ya habíamos visto, en la mujer técnicamente ocurre un poco más
temprano que en los varones, que va a ser a partir de los 11, 12, 13 años hasta sus 16, 17 o 18 años. Pero el rango que maneja el Guyton te refiere que es entre 12 hasta 16 años. En cambio en el varón es desde los 14 hasta los 18 años, ¿ya? Sí ocurre una etapa mucho más temprana en la mujer a diferencia del varón. Y en la etapa adulta que tengamos una disfunción con la cantidad de secreción y formación de testosterona o cantidad de formación de estrógenos. Ya en una etapa adulta toda la característica anatomofisiológica es normal, pero por algún motivo tenemos un proceso de hipogonadismo, ¿ya? En la cual esto afectaría principalmente ¿para qué? Si ya tienes la formación de tus genitales, todas tus características secundarias, etcétera, etcétera. ¿En qué afectaría? Funciones reproductoras, es decir, la espermatogénesis y la ovogénesis ya no serían las correctas y podríamos empezar a tener alteraciones, por lo cual probablemente estas personas ya no podrían tener descendencia. Así que todas las etapas son sumamente importantes. Que la terapia es fácil, que si le falta formación de testosterona o estrógenos, ¿qué hay que darle? Testosterona o estrógenos. Sencillo. Qué bien. Causas de dismenorrea, ¿ya? O sea, causas de dismenorrea fuera del ciclo menstrual, tenemos que dividirlo en trastornos uterinos locales, trastornos ováricos locales, trastornos gestacionales, y afecciones sistémicas. Dentro de los trastornos uterinos locales vamos a tener muchos que podemos causar dismenorrea, en la cual el cáncer de cuello uterino es una de las principales, tuberculosis extrapulmonar, pólipos endometriales, pólipos endocervicales, chancro, traumatismos, cáncer de cervix o endocervix. El número 1 en trastornos uterinos locales es el cáncer de cuello uterino. Dentro de los trastornos ováricos locales o zonas adyacentes vamos a tener la inflamación tubaria o pélvica, la formación de quistes, endometriosis y tumores relacionados con la granulosa, las células de la teca y cáncer. ¿Cuál es el número 1 en este? Síndrome de ovario poliquístico. En trastornos gestacionales, que técnicamente ingresa, que va a ser trastornos relacionados con embarazo ectópico, aborto, separación prematura de la placenta, placenta previa, mola hidatiforme y coriocarcinoma, ¿ya? ¿Cuál va a ser el más común en este caso? Técnicamente los abortos, ¿ya? Los abortos serían uno de los más comunes, porque la mola hidatiforme, en todo lo que he sido colega, cuando todavía veía ginecobstetricia, solo he visto una vez. Ya solo he visto una vez una mola hidatiforme, era increíble por todas las características que hacía, pero es muy triste para la dama, por si acaso. ¿Por qué? Porque simula un embarazo donde no hay nada más que un proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces hace la cantidad de secreción, de aumento de formaciones de estrógenos y progesterona como si fuera un embarazo, pero no hay nada, no hay producto. Entonces esto se lo retira, ¿ya? Es muy triste para las mujeres. Mientras que las afecciones sistémicas, alteraciones con las hormonas tiroideas, alteraciones secundarias con hipotiroidismo, hipertiroidismo, procesos de anorexia, pérdida de peso severa, estrés, defectos enzimáticos del metabolismo de los esteroides relacionados con el colesterol, con el complejo enzimático lateral, las discrasias en general, es decir, hay un montón de causas en la dama para que tenga dismenorrea, ¿ya? O sea, que tenga sangrado fuera del proceso de la fase menstrual, a eso me refiero. Entonces, si hay un sangrado anormal, puede ser cualquiera de estas, ese es el problema. Y si es cualquiera de estas, hay algunas que son peores que las otras. Y cuando tenemos amenorrea, ¿qué puede ser? Amenorrea. ¿Qué? Ya, pero ¿qué sería? La causa principal. Bien, embarazo. La causa principal para amenorrea es
embarazo. De ahí puede ser síndrome de ovario poliquístico, que técnicamente hace dismenorrea, no amenorrea, sino que, qué sé yo, el ciclo o la fase menstrual en mujer X ocurre entre, ¿qué fecha estamos hoy? 20, entre el 20 y el 23, y pasado el 23 por el síndrome de ovario poliquístico no tiene la menstruación, pero ocurre hasta el 30 o hasta el 31 por las características de alteraciones como tal. Ya, ahí acaba. ¿Preguntas? Bien cansados, que parece que tienen 50 años, viejos. Y todavía les falta el siguiente semestre. Si vieran a mis pobres diablos que están con ojeras, y encima van sábados y domingos al hospital, y hacen turnos, dice. Preguntas. Hormonas gonadales o femeninas. Entonces, ¿qué dijo que se conoce como el embarazo psicológico? Que hay todos los síntomas, incluso digamos, la casita 13, pero sin el producto. Ya, el embarazo psicológico es un trastorno psiquiátrico. Entonces, cuando hay embarazo psicológico, a nivel hormonal, sí altera el eje hipotálamo y hipófisis glandular. Hay una gran cantidad de secreción de estrógenos y progesterona, pero al no haber implantación, de todas maneras las pruebas de test de embarazo rápidas o de laboratorio salen negativos, ¿ya? Entonces así confirmas que evidentemente es un embarazo psicológico, que puede haber el crecimiento de las mamas, el crecimiento del vientre, que técnicamente es una inflamación del útero, pero no hay producto, ¿ya? El embarazo psicológico normalmente se debe después de una pérdida, que puede ser aborto, siempre me olvido cuando es la muerte del feto, óbito fetal. Posterior a esto, la mujer todavía por la parte de la fase hormonal puede llegar a una fase de embarazo psicológico, ¿ya? O en damas que no han tenido descendencia, en su última etapa ya para la parte de la menopausia, igual puede pasar por procesos de embarazo psicológico, ¿ya? Pero es un trastorno psiquiátrico por si acaso. Entonces, si tiene embarazo psicológico, no es que decir, ay, entender que no estás embarazada, así no funciona. Tiene que llevarlo con un profesional, ¿ya? Que es con ginecobste para la regulación hormonal y con psiquiatría, exacto, con psiquiatría. Tiene que ser una ayuda de ambos, ¿ya? No pueden llevarlo solo al psiquiatra y no pueden llevarlo solo al ginecobstetra, tienen que llevarlo con ambos. Ya el psiquiatra determinará si es muy severo y se mantiene y da medicación, o si no es tan severo, lo va a pasar con psicología especializada para hacer terapia cognitivo-conductual, ¿ya? Así funciona, por si acaso. Que puede pasar con todos. Pueden tener pacientes, o pueden pasar con alguien que conozca, o nuestros hijos, no sé. Sobre el ovario poliquístico, cuando no, el periodo de grano viene mensualmente, por así decirlo, hay fechas que no viene como un mes, creo. ¿Qué pasa ahí con el actual? Ya, el síndrome de ovario poliquístico, el gran problema que vamos a tener es que altera toda la fase menstrual, ¿ya? Por el cual en la parte hormonal, entonces hay algunos momentos por la característica de los quistes que los niveles de estrógenos llegan al punto mínimo para hacer la fase menstrual, y va a haber otros momentos relacionados con las partes de las otras hormonas que se reduce la cantidad de secreción de los estrógenos y hay amenorrea, ¿ya? Sí o sí, según la última actualización, que viene tarea para ha salido la actualización de síndrome de ovario poliquístico, por si acaso, este año. Entonces, 2026, por el cual la nueva guía refiere que sí o sí hay que tratar el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque recuerden todas las funciones que tienen los estrógenos y la progesterona. Si se alteran a la mujer y puede llevarte a alteraciones irreversibles hacia un futuro, ¿ya? Por ese motivo, sí o sí se tiene que tratar el síndrome de ovario poliquístico. En teoría, el tratamiento es más fácil en la mayoría de los casos, que es el uso de anticonceptivos orales, ¿ya?
Algo muy sencillo. En la mayoría de los casos, a veces hay que hacer otro tipo de tratamientos. Pero sí es más que todo la alteración hormonal que causa el síndrome de ovario poliquístico. Y creo que lo tengo en el embarazo y lactancia. ¿Qué más? Están tan cansados de la vida. Hoy es viernes. Le hice Pero yo salgo a fiestas mucho los viernes. ¿Quién dice que Me sale? encantan los viernes. Son buenísimos los viernes. Ya hay los viernes. Porque ya no los veo. ¿Qué han hecho los estudiantes? ¿Por qué han empezado a romper sillas de repente? Si veo una silla rota cuando sea su horario, los voy a reportar a ustedes. Voy a decir que son ustedes. Gordo. Y les aumentarán la pensión. La enfermedad de moda hoy en día. La moda hidratiforme. Sí, he visto que es por inflamación, ¿verdad? Sí, y hace un proceso de fibrosis. Hay un tratamiento. Sí, extraer. Sacar la moda hidratiforme. Haces un proceso con terapia farmacológica y luego se retira. En teoría se van a llevar, creo, no sé. Lo llevas más al ginecoste, porque es un trastorno característico. Según mis docentes, casi nunca vemos molas, y yo tuve la suerte de ver una. O sea, muy triste porque la señora sí quería embarazarse, pero la vida es rara y curiosa. Ahora preguntarás. Nada. Bueno, pasemos a embarazo y lactancia. ¿Qué? ¿Por qué? Si no, es ley seca, no tiene nada que hacer. Departamento, No se puede salir, güey. El trato que yo tengo con los de arriba, si en ley seca denuncian a sus compañeros que están, o sea, a mis paralelos, les doy puntos extra con sus mentores. Okay. A ustedes no, yo quiero que ustedes sufran. Todo. Así que si alguno de arriba los conoce o viven en el mismo lugar y los denuncia, les damos puntos extra. Ese es el trato. Porque la policía se los va a llevar 8 horas. 8 horas. Sales con 500, creo. Te piden 300, 500. No sé, yo nunca llegué a la policía, la verdad. Me han contado. ¿Qué cosa dentro de la Dentro. Los veo sin agujetas, sé que es donde está, sé dónde estaba. Sin agujetas. A la carceleta no puedes entrar con agujetas porque te van a ahorcar. ¿Sabores? Te quitan tus Pasadores. agujetas. Porque los maleantes de verdad te van a ahorcar. Wow. Por eso todos entran sin agujetas. A mí me mandan a la zona sur. Si pierden sus agujetas, van a empezar a caminar por la calle sin agujetas. Varones y mujeres en la carceleta no les dejan estar con agujetas. Con sandalias, güey. Así que les obligan a quitarse y los van a meter 8 horas. ¿Está bien? Un zapato de vestir. ¿Alcanzan mañana a su clase? Depende, ¿a qué hora los arrestan? A partir de la medianoche ya no alcanzan. No, son 8 horas, 8. A las 11. ¿A qué hora su clase? A las 11. Ah, estoy cansado. Depende a dónde los llevo. ¿A qué EPI los llevo? Por Si aquí. es a la EPI Pando, No, por aquí nomás. bueno, alguien tiene mucha experiencia. Embarazo y lactancia. ¿Qué? ¿Cómo que no? Entonces escribe, güey. Ah, entonces escribo hasta el lunes, lo voy a ampliar por si acaso.
En teoría ya deberían hacerlo, o ya lo deberían haber terminado. Ni iniciado. Voy a hacer una para el próximo viernes, porque quien sea que haya argumentado eso sí tiene razón. En teoría no estarían acorde al avance en todas sus materias. Entonces voy a usar otra dinámica que no les voy a decir. Ese día va a ser sorpresa. Tal vez una sorpresa positiva o negativa, no sé, pero de que nos vamos a aplazar es casi seguro. Oh. Va a preguntar todo el ¿Por qué no votaron? De lata. No, pues no, soy apolítico, soy pero no me va a conviene. Más soy anárquico, o sea, yo creo en la anarquía, La no creo en apoyar ningún tipo de poder, por eso mis jefes me odian. Entonces, a mí me da igual, la política no me gusta. Me gusta la anarquía en todos sus puntos. ¿Qué más? Espérense ahí, más de lo que ya está. Si explota Perú y se quedan allá los pasos, ¿no? Cuando vayan a votar. Sí nos va a dejar ir. O sea, vayan si quieren, Creo que ya son las pero votaciones. sí, qué sé yo, Ahora sí, como creo. Sí, domingo. no sé qué ves. Uno estaba ardiendo, creo, y no podían volver porque cerraron la frontera del lado boliviano peruano. Entonces, En avión. una semana algunos se quedaron allá y los tuve que aplazar. Lo más sensato. Justificativo, ¿puedo? ¿Qué? Justificativo. Ay, falta. Eso no se justifica. Sí, quería venir y están quemándose. Uno pasó por el río y llegó a la clase. No sé cómo hizo, pero Yo tengo hidrógeno. Mi submarino me no sé cómo hizo, pero llegó así. Tuve que cruzar el río, no sé cuánto tuvo que caminar del lado boliviano para encontrar un minibús y llegó. No sé, habrá contratado una lancha, ¿qué habrá hecho? Por el lago pasamos, por ejemplo. Ah, ya sé. Sí. Siempre hay una opción, entonces no hay justificativo. Vas a ver cuánto. Pero me puedo ahogar en esa opción. ¿Ves? Siempre hay una opción. Así que ya les aviso, si Perú explota después de sus Por el elecciones lago. y no pueden pasar por algún motivo, siempre hay alguna manera. No hay justificativo. Yo no llevo ni. Yo voy a votar temprano el domingo, voy a repasar. No, el Chaco. No, que su multa era muy cara. Yo todavía soy menor de edad. O sea, no lo Quisiera sé. saber qué se siente votar siquiera. Para el otro presidente, no. El sticker de. Tengo mi Conadis. Oh, Cannabis. Cannabis. Sí, exacto. Ah, Ya ves el lunes, ¿no? ¿para hoy? Mucho. Ahí está eso, man. Exacto, ¿qué? Vamos a estar hasta las 7. No hay clases. Bueno, igual no tengo hacia dónde ir porque está cerrado la calle de aquí abajo. Ah, pues. Por eso pues me quedaré hasta las Pero 7. hay probabilidad de que el lunes sea huelga por votaciones. No, No hay ni una posibilidad. no. En votaciones subnacionales nadie se queja. Todos sabemos que todos somos inútiles, entonces al menos inútiles. Ojalá entre ella. No tan inútil. O sea, que probablemente en La Paz va a haber segunda vuelta, entonces si hay segunda vuelta que creo es 2 semanas o un mes después, pero nadie va a quejarse. Ahí cierre campaña, ¿no? Ahí Ya salga veo. todo Ya mal. vi, ya. Delito ya. Alito y. Me
Me han dicho que han visto a muchos estudiantes de la Unifrancia en los cierres de campaña. Primer semestre. Sí, primer semestre son maleados. Tercero. Y tercero, sí. Tercero. Uno justo de 103, creo. Por ahí. Quinto también. ¿Y cómo son? Sí, quinto del 100, sí, tal Sao Morales. Esos historias. Sábado Morales. Ah, no, desapareció. Ah, Ni desapareció. siquiera votan acá y están en cierres de campaña. Es que no se puede votar, pues. Concierto gratis. Concierto gratis. O sea, de verdad me han dicho que los han visto los estudiantes. Y yo,